there came a sound from heaven. Este es el mensaje de la cruz y yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el doctor David Watts y Joseph Larson también. Continuaste tú por allá, me mantienes el fuerte, ¿verdad? Ese es mi trabajo, ese es lo que Sí, qué usted. bueno. Sí. No permitas que se levante este de acá. Hay que Hay que mantenerlos, mantenerlos en doctores. cheque. Sí, sí. Tal vez él. Damas y caballeros, van a tener que perdonarnos. Es el último día del mes y todo viene aquí como con una olla de presión, así que haremos lo mejor que se pueda. Mañana. Es el Bibliatón y uno de los hermanos de nuestra iglesia que ha sido tan fiel, tan fiel. Él y su querida esposa han dado miles de Biblias, han pagado por miles de Biblias. Y bueno, eso es algo importantísimo. Si puedo encontrar acá, me dieron un cheque el día de ayer. Y este cheque, quiero que vean esto. 1,248 Biblias, Alabado Dios. $31,200. Maravilloso. Joel y Catherine Tingle. Joe y Catherine, les agradecemos esto muchísimo y va a ser lo primero que vamos a hacer en la mañana. Eso lo va a comenzar muy bien. Sí, absolutamente. Nos va a ayudar bastante. Él es un contratista, no sé qué tantas veces ha tratado de renunciar, pero tiene que regresar. Él ha estado aquí en la iglesia, él y Catherine ya por, no sé, 50 años tal vez. Yo lo he visto a él al tratar de dejar de trabajar en el negocio, pero tiene que regresar por causa de la demanda de su trabajo. Y él, cuando el país experimenta un declive, él comenzaba otra vez, Sí, él seguía seguía. creciendo. Joe y Catherine, muchas gracias. De la misma manera, le damos gracias al Señor por los que no pueden dar tanto, no lo tienen, pero sí dan lo que pueden. Y eso es muy especial. Creo que desde hace 2 o 3 meses ya, el Señor habló a mi vida y me dijo, me llevó a Ruth, donde, ¿cómo se llama aquel hombre? Boaz. Booz. Boaz. Booz le dijo a sus segadores que dejaran manojos a propósito cuando Noemí o cuando Ruth regresó y se enteró de quién era ella. Era una moabita, lo cual no era algo bueno. Cuando ella llegó a casa el primer día, Noemí le preguntó de dónde sacaste todo esto. Tenía un canasto lleno. Bueno, no sé, me dejaron más de lo normal. Y el Señor me pidió que orara por cada persona que esté ayudando con esta tremenda obra tan importante, que el Señor deje manojos a propósito. Y para los que den sacrificialmente dobles propósitos, dobles manojos, y yo le creo al Señor, Él ya ha comenzado nuestro último Bibliatón. Un hermano llamó y dijo, díganle al hermano Swagger que dejen de orar, tengo tanto negocio que no sé qué hacer ya. Así que le damos gracias al Señor por el privilegio de hacer lo que hacemos. Es un gran honor. Jamás soñé, jamás soñé cuando estaba compilando las notas para la Biblia y todo esto, jamás soñé que el Señor la esparciría por todo el mundo, jamás entró a mi mente hasta que estaba allá. El Espíritu del Señor se movió en mi vida en ese momento, y me dijo que hiciera esto,
que pusiera la Biblia de estudio del expositor en las manos de cada pastor y trabajador en el mundo. Y con su ayuda, junto con su ayuda, que ha sido han sido tan amables con nosotros y tan generosos, les ayudamos a todos ustedes muchísimo lo que han hecho. ¿Alguna campaña se aproxima? Sí, señor, en una semana voy a estar viajando a Carolina del Norte, Lakeside Church. El pastor Jason Summer Collins. Vamos a tener, va a tener fin de semana lleno de oradores, pero voy a estar ahí el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. Y Grace Bumley va a estar el viernes a las 7 de la noche y el sábado una conferencia de jóvenes en la mañana. Ella va a ser la oradora principal. El 23, 22, 23, 24 y octubre, Jason Cullum Summers son los pastores. Les dije ayer y se los vuelvo a afirmar que después de después de que la iglesia cante o escuche a Gracie, espero que no queden muy decepcionados. Bueno, no tengo duda que van a estar decepcionados, pero vamos a tratar de cubrirlo. Aprecio su confianza en mí. Voy a mantener oración por Sí, usted. sí, yo espero. Sí. Lo aprecio, sí. ¿Alguien más? Sí, señor, me voy a alejar de todo eso, pero voy a ir el fin de semana a Brighton, Michigan. Voy a alejarme de ustedes. Él piensa muy bien de nuestras habilidades, ¿verdad? Sí, Nos sí, llamó lo un hice. lío, nos llamó un lío. Sí. Yo lo escuché. Sí, Es imposible seguir adelante aquí. Faith Worship Center el 21 y 22 de octubre, el jueves y el viernes en la Tienes que noche. seguir adelante. Amén. Vamos a poner nosotros un letrero para que la gente sepa. Jueves y viernes en la noche, el pastor Albert Weber, buena iglesia. Mi papá estuvo ahí el mes pasado. Excelente, tiempos excelentes. Buena área, buenas personas que llegan ahí, sí. Estoy Realmente esperando lo eso. son. Es uno de nuestros estudiantes del Instituto Bíblico que se graduó al mismo tiempo que tú, ¿verdad? Y él está predicando el Evangelio y estableciendo la iglesia y es una gran área. La gente llega y adora y es una buena atmósfera. Grandiosa. Hermanos Hogan, hablando del Instituto Bíblico bien rápido, me gustaría pedirle si mantienen en oración nuestros estudiantes. Ya son los exámenes la próxima semana y ya casi ya van a tener unas vacaciones para el otoño. Pero el último día que puede aplicar para el próximo año es el 21 de diciembre. Jonathan Steele y yo tenemos que procesar todas las solicitudes y toda la información que se mira en la pantalla. Tiene mi correo electrónico, los números y llámenos. Si o Jonathan Steele o a mí me gustaría tenerlo en el semestre de primavera del 2022. Hay que mantener a los estudiantes en oración. Doctor Watts, quiero que sepa que estamos muy felices de tenerlo con nosotros aquí en el instituto. Estamos muy agradecidos y honrados de estar aquí. Sentimos como que es un gran complemento y alabamos a Dios por su ayuda. Muchas Muchísimo, gracias, sí. Señor. Muy bien, Dave, comenzaremos con el principio de la página 357, la doctrina del pecado. Y Él es la propiciación Por nuestro pecado. por nuestros pecados, pero no solamente nuestros, sino que por los pecados de todo el mundo. Esto dice que corresponde al hecho de que la satisfacción es tan amplia como el pecado. Si los hombres no experimentan su ventaja, la falta no está en su eficacia, sino en el hombre mismo. En otras palabras, lo que se está diciendo aquí es que no importa cuán grande sea el pecado, puede ser tan malo y tan feo que la culpa es difícil de deshacerse de ella, para ser honestos con ustedes. He pensado en David tantas veces cuando él hizo que Urías fuese asesinado. Eso fue asesinato a sangre fría, no se puede clasificar de ninguna otra manera. Este era uno de sus grandes hombres, fieles, un guerrero. Él tomó a su esposa y mató a Urías. Eso no puede ser
No puede existir nada peor que eso casi. Asesinato a sangre fría. La persona que no está bien con Dios no tiene ninguna otra oportunidad para arreglarse con el Señor. De cualquier manera, ¿cómo se va a dormir una persona con eso colgando sobre la cabeza, sobre el corazón? Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, todo lo que podía hacer era entregárselo al Señor y el Señor lo perdonó. Él no hace acepción de personas. Cualquier cosa que usted haya hecho, si usted confía en Él y cree en Él es la propiciación, la satisfacción por su pecado, no por los nuestros nada más, sino por los de todo el mundo. Alabado Dios. Así es, sí. Yo ya les he dicho esto muchas veces, pero cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, un japonés entró al hogar de un misionero en Tokio. La guerra acababa de terminar, apenas unas cuantas semanas o meses antes. Y él el misionero, le dio al misionero un tratado, se lo había encontrado, lo había comenzado a leer, lo leyó y le preguntó al misionero, le dijo, ¿significa esto lo que dice? Porque estaba tratando con su situación. ¿Y cuál era su situación? Él fue el hombre que en Hollywood se hace referencias a él en cuanto al ataque japonés de Pearl Harbor. Él fue el hombre encargado. Estoy tratando de pensar qué fue lo que él dijo. Tora, Tora, Tora. Tora, Tora, que significa tigre, 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 ¿verdad? Y eso comenzó la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos. Eso comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y el misionero lo volteó a ver y le dijo, ¿usted es ese hombre? Y él dijo, yo soy ese hombre. Y tengo la sangre de millones de gente, no solamente de la mía, sino de americanos y demás. ¿Y podrá Dios perdonar a alguien como yo, como a mí? Y el misionero le dijo, sí, claro que sí. Ese hombre vino a Estados Unidos y evangelizó en toda esta nación. Si pensamos en eso, el hombre que ayudó a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y el Señor lo perdonó, lo limpió de su participación en esa guerra, en ese pecado, lo que sea que hubiera sido. Le dio su vida otra vez, se la devolvió. El milagro de que Él existió y vivió en toda esa guerra y no murió, es un milagro dentro de sí mismo. Pero Dios sabía que Él le serviría a pesar de esa situación en la que Él se encontró. Y no hay pecado fuera de la blasfemia del Espíritu Santo, lo cual usted no ha hecho, entiéndalo. La gente que ha cometido ese pecado no sabe que lo ha hecho, no le importa, no tiene nada de importancia para ellos y están perdidos y por siempre lo estarán. Digo, algunos han pensado que yo he cometido el pecado imperdonable y no puedo ser perdonado. No, si usted tiene el deseo en su corazón, el Espíritu Santo lo puso ahí. Así es. Y Él no lo pondría ahí si no hubiera esperanza para usted. No lo haría. Por eso es que les digo que aquellos que han cometido el pecado ni siquiera saben que lo han cometido y no les importa. Yo estaba de vuelta. Francis y yo veníamos de vuelta para acá de Houston, pues de una campaña. Y estaba buscando yo en la radio una estación cristiana y finalmente la encontré. Un hombre estaba predicando en contra del Espíritu Santo y comenzó a burlarse. Eh, Él estaba burlándose de aquellos que habían sido bautizados en el Espíritu Santo y que hablaban en otras lenguas y comenzó a burlarse con su boca. Y blasfemó él al Espíritu Santo, no lo sé, tendré que dejarle eso al Señor, yo no lo sé. Espero que no sea eso el caso, porque yo no le deseo el infierno a nadie, no me importa quién sea. Pero yo sé que él andaba
al borde de hacerlo. Loren me enseñó hace unos años una revista de una escuela muy reconocida en este país, un seminario, quiera que sea. Lo leí lo que dijo la persona. Si alguien viene a esta escuela y habla en lenguas, significa que está desequilibrado mentalmente o poseído por el diablo. Correcto. Es correcto. Y ellos despedían esa persona inmediatamente. Sí, inmediatamente. ¿Será que blasfemó al Espíritu Santo? No lo sé, no lo sé. Pero no estaría yo, no quisiera estar en sus zapatos Correcto. para nada. Nuevamente, bien claro que si hay un deseo para salvación, un deseo para el perdón, El Espíritu Santo lo puso ahí. correcto, y ese evento no ha sucedido, la gente que realmente han blasfemado contra el Espíritu Santo son fríos hacia el Espíritu, no hay nada que los atrae al Espíritu, es un corazón endurecido y frío. Le da escalofrío si uno está cerca de una persona así, pero la mayoría de la gente que se preocupa por eso, la ley estandarte es si no lo has hecho, no. Correcto. Sí, así es. Antes de unirme al equipo aquí, era pastor en Farmersville, Texas. En Farmersville, Texas, tienen dos nativos muy famosos. Uno es Eddie Murphy. Eddie Murphy era el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Él vivía en Farmersville, Texas. Todas las cosas de él está en el pueblo. Tenemos días de Ozzie Murphy, lo celebramos a él. El otro residente famoso. Disculpe, él murió en un accidente Sí, aeronáutico, ¿verdad? al principio de los 70, cerca de esa fecha, sí. Él era uno de nuestros residentes famosos y el otro es bien famoso, Thomas Tex Watson, y él era miembro de la familia Manson y los asesinatos de Manson. Él era la mano derecha de Charles Manson, ejecutó y llevó a cabo todo lo que Charles Manson le pidió. Tex Watson fue a la prisión. Originalmente fue sentenciado a muerte y en California quitaron la sentencia penal. Pero él había sido perdonado, pero en la prisión, durante el tiempo en la prisión, fue dirigido al Señor y él se hizo cristiano en la prisión. Fue discipulado, él hace estudios bíblicos en la prisión. Charles Manson fue parte de unos asesinatos bien horribles en el último siglo que se puede imaginar y su nombre es famoso, pero él está pagando su penalidad aquí en la tierra por lo que hizo y siempre va a tener que pagar esa penalidad estando en la cárcel, pero la gente le ha preguntado, él piensa que el Señor le ha perdonado por lo que ha hecho, porque los crímenes que cometió fueron tan horribles. Y él dijo, sí, yo pienso que eso está bajo la sangre y he aceptado a Cristo y tengo que pagar mi precio aquí. Pero si Dios puede salvar a estas personas de las que estamos hablando, Él puede salvar a un asesino, puede salvar a una persona que tiene un pasado terrible, al menos que está a este lado de la eternidad, todavía puede entregar su vida a Cristo y todavía puede ser perdonado aún a algo de esa naturaleza. Doctor Watts, recibimos una carta de una de las jovencitas involucradas en esos asesinatos Sí, también. Ella escribió una carta muy amable, comenzó a escuchar la programación radial hace unos años, cuando no podía tener televisión en donde ella estaba, en la prisión. Pero se podía sentir que el Señor había salvado a esa jovencita por lo que ella escribió. Gente que no conoce a Dios no se puede expresar así es, sí, de la redención y el amor de sí. Dios y de la gracia de Dios. Alabado Dios. Pero probablemente hay más de estos milagros de lo que nos damos Sí. cuenta. Y ella fue suficientemente amable para escribirnos. Recibimos una carta de Mickey Rooney. Ahora, él no estaba en esa clase de personas, Sí, sí. ¿verdad? Dijo haber dado su corazón a Alabado Cristo. Dios. Él envió una ofrenda, recuerdo. Nuestra oficina estaba en aquellos, en aquella parte del pueblo, en aquellos días.
Pero Dios salva al rico, salva al Alabado pobre, Dios. Él salva a aquellos que son pecadores y aquellas personas que tal vez piensen que estén muy bien también. Correcto. No hay ningún hombre tan bueno ni tan malo. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y el Amén. Evangelio de Jesucristo permite que toda persona que tenga la oportunidad para rendirse y darse cuenta de su necesidad, de la necesidad de la humanidad. El día que fui salvo, eso fue lo que miré por primera vez. Mi estilo de vida y mis acciones me habían separado de Dios. Y el temor del Señor, el respecto de quién es Él, fue el comienzo del el principio del conocimiento y eso comenzó mi jornada. Y cuando yo miré que era un miserable separado de Dios, yo pensaba que era cristiano, yo pensaba que estaba bien, yo pensaba, porque yo tenía conocimiento, había estado involucrado en la iglesia, pero fue en ese momento cuando el Espíritu Santo me convenció que era pecador, me dio esa revelación. Y yo pensé, bueno, Señor, si me aceptas, voy a aceptarte. Nunca me canso de escuchar, la he escuchado tantas veces que casi me la he memorizado. Como ese borracho te Sí, llevó. sí. Pero en esa noche fue este borracho. Esa noche era este drogadicto. Esa noche no era un predicador, un maestro en la televisión. Simplemente era abrir la palabra de Dios. Y eso es lo que la gente necesita saber. Y eso es lo que necesitaba saber. Estoy agradecido por el fundamento que se me fue dado. Ahora, antes de esa noche, no habías leído una Biblia en años, ¿verdad? No, no había asistido a un servicio en la iglesia. Crecí en la iglesia hasta la edad de 11 y después toda nuestra familia dejó de ir. Yo tenía el fundamento, conocía la historia, conocía todo, pero lo que no conocía era mi estado. Lo que no entendía era mi estatus con Dios, pensando que yo era bueno, pensando que, bueno, que era recibido por Dios, a pesar de las tonterías que estaba involucrado, pero en esa noche yo aprendí que era lo contrario. Nuevamente, no hay ningún hombre que está tan adelantado de otros que no necesita salvación y no hay un hombre tan lejos que Dios no puede limpiar. La sangre de Cristo nos limpia de toda injusticia. Ese evento en el Calvario abre las puertas para todo humano y me acuerdo mi hermano, hablando con él, mi hermano cuando tenía 14 años de edad, asesinó a su niñera. Ese evento realmente fue lo que nos cambió, pero de todas maneras, él pasó 7 años en la cárcel para juveniles en Montana y después lo soltaron, pero ya no le permitían entrar otra vez al estado de a Montana, se fue a Idaho. Mi papá tenía varias oficinas en Idaho, en Spokane, Coeur Lane, y él le puso un apartamento ahí, pero su estilo de vida mientras estaba en la cárcel aprendió unas cosas de los otros muchachos y cuando usted es uno de los pocas personas en la prisión que ha matado a Mm, alguien, tiene que ser más fuerte. Me acuerdo que yo estaba visitándolo en el cuarto de visitar con un parcho en sus ojos y le pregunté qué le pasó a esto. A un enemigo de él le puyó el ojo y se lo sacó, pero él no era mejor cuando salió de ahí, era peor en la escuela y su vida lo mostró, lo mostró, lo mostró. Salió a los 21. Fue diagnosticado con cáncer terminal cuando tenía 43 años de edad. Cáncer del colon, no lo encontraron al tiempo, pero yo estuve ahí con él en Spokane, con su esposa, tenía un rancho ahí y le hablé de su alma y le dije, Donnie, necesita ponerse bien con el Señor y le dijo, Lauren, yo fui salvo al mismo tiempo que usted. Él todavía estaba pensando de la misma manera que yo pensaba antes y hablamos por un tiempo y no me dijo todo lo que había hecho, ya sabía lo que él había hecho antes, asesinato, y él proclamaba que habían otras cosas que él hizo que eran peores. Y él me vio en esa conversación, hermano Swagger, y me dijo, Lauren, he hecho tantas cosas malas. No pienso que Dios
me podrá perdonar. Lo miré y le dije, Danny, no importa lo que hayas hecho, tan horrible que haya sido, no hay nada que has hecho que es más poderoso que el sacrificio de Jesucristo y el derramamiento de su sangre. Y Él limpiará y perdonará y restaurará y lo va a renovar cada persona que admite en quién eran y qué es y lo puede salvar. El que clama en el nombre del Señor será salvo. Y estaba tan alegre que podía verlo en los ojos con el conocimiento de este evangelio y que le pude decir que no era tan malo que Dios no lo podía salvar. Miramos evidencia en el futuro que yo creo que Dani había aceptado a Cristo. No lo dijo abiertamente y lo perdimos un año después de esa conversación, pero un hombre quien su vida fue devastado por error, asesinato y todo aspecto, escuchó el Evangelio. Y ese es nuestro Evangelio, esa es nuestra historia, hermano Así Swagger. es, así es. Eh, Lea esa última frase otra vez, por favor. Y Él es la propiciación, y Él es la propiciación satisfacción. por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto corresponde al hecho de que la satisfacción es tan amplia como el pecado. Si los hombres no experimentan su ventaja, la falta no está en su eficacia, sino en el hombre mismo. Y no importa quién sea esa persona. Si quieren perdón, Sí, misericordia, gracia, Dios lo así es. dará. Hermano Swagger, quería decir, saben, yo no conozco mucho de Joseph o Josh. Nosotros crecimos en la iglesia, yo no sé tanto de su antepasado, pero mi antepasado, yo no tenía estas adicciones, no tenía el alcoholismo, no tenía la vida de fiestas, pero ciertamente necesitaba un encuentro con Dios y ser perdonado de mis pecados. A veces hablamos de todas las cosas locas que la gente hicieron en su vida pasada, pero nosotros, si usted toma la cantidad de alcohol que yo he tomado en mi vida es un poco, pero no significa que no necesitaba a Amén. Cristo en una manera verdadera. Yo fui salvo cuando estaba 5 años de edad. Fui bautizado en el Espíritu Santo a los 7, pero a los 17 años de edad Dios me llamó al ministerio y tuve un encuentro con el Señor, una manera muy poderosa en el altar. Y esa es la mejor manera. Sí lo es el mejor para vivir. Y si ha tenido ese pasado, así es que usted quiere que sus hijos crezcan en la iglesia y no experimentar lo mismo. Pero si lo experimentan, todavía tienen que presentarse delante de Dios y dar cuenta a Dios y tomar responsabilidad de sus pecados. Tal vez no he pecado en esas maneras, pero todavía tenía muchas cosas que me tenía que arrepentir y presentárselas al Señor. Y aún hasta este día, ¿saben? Estoy tan agradecido de que Dios me ha traído a este punto de mi vida, pero si alguien piensa que esos hombres ya lo tienen todo figurado, nunca han hecho nada mal, si supieran lo que Dios ha hecho en mi vida y aunque no tengo ese tipo de testimonio, lo va a asombrar. Esta palabra propiciación tiene un significado más profundo. Creo que es una palabra que tiene que ver con un sacrificio que apacigua. En otras palabras, la cruz fue, es y será suficiente. Es una obra consumada. Lo único que importa es si Dios la acepta y Dios sí lo acepta. Así es. Dios aceptó lo que Cristo hizo como un pago completo por todo el pecado, no por unos cuantos nada más, no por diferentes tipos de pecado, porque el pecado es pecado y corrompe. Por todo pecado que se ha hecho y que se podrá hacer, Cristo pagó en la cruz por todo ello. Alguien me hizo una pregunta. ¿Tu familia sufrió en el holocausto alemán? El que odiaba a los judíos, Hitler y sus secuaces lo hicieron. Si Adolfo Hitler hubiera aceptado a Jesucristo verdaderamente, si lo hubiera aceptado como su Salvador, ¿sería él salvo? Y yo le dije, sí, porque la sangre de Cristo Jesús limpia de toda injusticia, y gracias a Dios que así es. Así, gracias a Pero Dios. esto es lo que yo creo que la gente no entiende. Dicen, bueno, este hizo ya de más.
demasiado como Loren. Yo he experimentado a gente en la calle que me ha dicho muchas veces, prostitutas, rameras, padrotes, drogadictos que viven en la calle porque no pueden vivir en ningún otro lugar por el dinero, adictos a la pornografía, adictos a sustancias. Y yo lo escuché una y otra vez. Dios no me puede aceptar ya. Ellos veían su vileza, pero ellos estaban más cerca del Señor a veces que el orgulloso que dice, miren mi vida, miren cuán bueno soy yo. No, 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 no. Todos hemos pecado. Y gracias a Dios que tenemos un sacrificio, una propiciación que puede limpiar de todo pecado. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y hay gente viendo en este momento, cristianos, que han estado atados por esa culpa, por adicciones, porque no entendían el mensaje de la cruz. Y ellos piensan que han ya colmado la paciencia de Dios, pero no es así. Él aún está ahí con los brazos abiertos diciendo, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo os haré descansar. Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdonamos Sí. a alguien? Me encanta eso. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Y estaba leyendo el otro día acerca de quién es el erudito griego, Kenneth Smith, Kenneth Wuest, que Simón Pedro era un hombre poderoso, no era un cobarde. pescador fuerte. Sí, así es. Muy fuerte. Usted no lo quiere, no quisiera una persona así irritada contra usted, ¿eh? De cualquier manera. Le preguntó al Señor cuántas veces, creo que dijo 7 veces o algo así. 7 por 7. El concepto 3 es muy bien, entonces Pedro lo dobló y le añadió. Ah, sí, Él es santo. ¿Qué tal 7, Señor? Y el Señor le dijo 70 veces 7. Y creo que la implicación es que en un día, ¿verdad? Sí. Era algo que Un significaba dicho, sí, indefinible, que no hay límite. exacto. Ahora yo no tengo problema con las primeras 2 veces. Apreciamos eso. Gracias, sí. Pero bueno, la razón por qué el Señor lo dice es porque si Él es un Dios tan amoroso y cálido y compasivo, no podemos mostrar nada Correcto. menor a nuestro hermano y hermana que hayan hecho Así mucho es. menos a nosotros que lo que Correcto. nosotros le hemos hecho a Cristo. Así que es la razón porque Él dijo, si no perdonas, el Señor no te perdonará a ti. La razón que el Señor puede amarnos y aceptarnos no es por nosotros, es por el sacrificio Por su que su Hijo Hijo hizo. Jesucristo. Eso es. Y en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, cuando Por traían eso tienen que ofrecicios, aceptar a Cristo para ser salvo. así es, si el sacrificio que se presentaba era rechazado, entonces el que lo estaba ofreciendo también era rechazado. Era rechazado también. Pero Jesucristo, siendo la propiciación para nuestros pecados, el sacrificio que fue aceptado y siempre será aceptado, su obra está cumplida. Pero hermano Lawson, unos minutos atrás, lo que usted dijo, no me puedo alejar de eso. Cuando usted hizo el comentario, que el Señor, usted le hizo la pregunta o dijo, Señor, si me tomas, hay muchos que están en ese lugar en este momento, pero dirían lo que los hermanos han repetido, han hecho tanto en sus vidas. Yo como doctor Watts nunca he tomado alcohol. La única fiestas que yo he asistido es de cumpleaños y son las mías. Yo fui creado para conocer las cosas de Dios. Una vez le dije, Señor, yo no tengo un testimonio como hermano Lawson o otros. Es tan precioso escuchar. Y el Señor me dijo, usted necesita dejar de decir eso porque su testimonio es que sos salvo con la misma sangre que salvó a Amén. ellos y yo lo he guardado de todas esas cosas. Pero lo que usted dijo, ese es lo más profundo. Señor, si me tomas, el hecho es que la respuesta que Dios le ha dado a la humanidad es sí, yo Siempre, te voy a tomar. siempre. Tú eres la razón que yo vine, Amén. tú eres la razón que yo morí. Te Correcto. amo. Tuvimos una cruzada en Toledo, Ohio, y el edificio no era un edificio grande, pero estaba lleno de gente. No estoy seguro si fue ahí o en otro lugar, realmente no recuerdo, pero aquel hombre que era el encargado de todo esto en Toledo vino a mí antes del servicio, antes que comenzara,
y me dijo, va a tener que decirle a 500 personas que se vayan de aquí porque estamos demasiado llenos. Y, y yo le dije, ahí está el micrófono, le dije yo. Usted, adelante, díganle ustedes. O usted, y él se me quedó viendo y se dio la media vuelta y se fue y nunca me dijo nada más. Di el llamado al altar esa noche y, y tuvieron que pasar adelante en medio de todos. Y yo tengo el hábito de predicar caminando donde quiera que esté. Y no se podía caminar esa noche, había gente en todos lados. Y recibí una carta unas semanas después de cierto hombre. Me dijo, hermano Swagger, yo era miembro del sindicato de crimen en Toledo. Y me dijo, yo fui al hombre encargado de todo para decirle que le había dado mi corazón a Cristo. Yo no sabía qué era lo que él iba a hacer, no tengo idea, porque yo era un asesino a sueldo. Ahora, sé lo que significa eso. Él había hecho cosas y no sé, no puedo responder nada más. De cualquier manera, él fue a este hombre que era su patrón y le dijo el viernes en la noche, cuando quiera que hubiera sido, él dijo, yo le di mi corazón a Cristo y ya no puedo participar o ser miembro de esta organización. Y él dijo, hermano Swagger, yo no sabía qué era lo que él iba a decir o qué iba a hacer. Pero se quedó sentado ahí detrás de su escritorio, se me quedó viendo y me dijo, ¿tú estás hablando en serio? Le dije, sí, señor, así es. Y le prometo que yo no voy a divulgar nada a las autoridades, nada de lo que yo sé. Él dijo, bueno, hijo, si tú hablas en serio, no tendrás problemas con nosotros. Eh, pero él habló como que había sido culpable de crímenes horrendos. Sabe, hermano Swagger, todo humano que entra a este mundo está separado de Dios por el pecado por dentro. David lo proclamaba en Salmo 51, en pecado fui concebido. No significa que ella estaba fornicando, estaba en adulterio. Sencillamente significa que David reconoció que el pecado lo dominaba desde su nacimiento. Una niña preciosa que Joseph ha tenido, Joy, pero ella es separada de Dios. Sí, está linda, está muy linda, pero no tan linda como la mía, ¿verdad? No voy a entrar a eso, no voy a seguir ese camino. Pero el punto es, tan preciosa que es y tan preciosas que son las suyas, están separados de Dios por el pecado porque está adentro. No significa lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, es el hecho de que existimos en un estado de una condición pecaminosa que podemos separarnos, no podemos separarnos de eso. Josh lo mencionó hace un momento y tiene que repetirse. Cuando el israelita traía su animal, su sacrificio, su cordero, al tabernáculo o el templo, cualquiera de los dos que hubiera sido, el sacerdote no trataba con él, sino con el Correcto, correcto, sacrificio. Si el sacrificio era aceptable, entonces él era correcto. aceptado. Pero quería decir eso porque no importa lo que digamos de asesino, alcohol, lo que sea, la condición de la raza humana es separación de Dios. Comenzamos de esa manera, no hay opción. Nacimos de esa manera por el pecado de nuestra cabecilla, Adán. Así Entonces, es. eso ha sido pasado a nosotros. Esa es la razón por qué tenemos que nacer de nuevo. Es por eso que tienen que aceptar a Cristo, es por eso que ningún hombre es digno de la salvación y aunque algunos hemos expresado esa condición pecaminosa en peores maneras que otros, pero todos tienen que llegar. No hay otro nombre bajo el cielo donde el hombre puede ser salvo, sino que el nombre de Jesucristo. Entonces, eso tiene que ser algo claro. Él dio el sacrificio, él sacrificó su vida para que todo humano, todos, podrían tomar la decisión de servirlo y todos lo necesitan. Y cuando miramos esa necesidad y ese camino que Josh lo explicó muy bien, está abierto. Si nos acercamos a él, no rechazará a nadie. Esa es la promesa. Aunque podemos
descontarnos a nosotros mismos, pero el Señor no. El Señor amó el mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén, así es. Uno de mis nuevos libros favoritos es Filemón, cuando Onésimo se va y se va de Pablo y Pablo, Onésimo, Filemón tenía daños en su propiedad, o había robado cosas, no podía ser castigado por la ley, y Pablo le dijo, no lo estoy regresando como esclavo, sino que con un colaborador y un trabajador. Lo que él ha hecho, ponlo a mi cuenta, ponlo a mi cuenta. Yo voy a pagar esa cuenta. Es pagando la deuda que alguien tenía y usted está pagando esa deuda. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Es como el Salmo, Él pagó la deuda que no podíamos pagar. Y esa es la imagen preciosa en el Evangelio. Si alguien viene y me dice, yo voy a pagar tu carro, aleluya, ese es ellos pagando mi deuda y lo voy a tomar y lo voy a recibir. Pero más importante que un carro o una casa, Jesús vino y Él pagó esa cuenta con Dios y alabado a Dios. Él no hizo esclavos, sino algo mejor. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Fijémonos en la transgresión de la ley, por favor, Dave. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, La resurrección se purifica. se aprovecha de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo cual es la única manera de poder ser puro. Así como Él Cristo es puro. pone a Cristo como nuestro ejemplo. Adelante. Esta palabra tremenda aquí, esperanza. Sí, amén. Hablamos de que la gente tiene depresión, que por último es desesperación. Pero nuestra esperanza no está en un partido político, no está en la bolsa de valores, nada de esas cosas que el hombre puede producir, pero la esperanza óptima que tenemos como hijo de Dios es la resurrección. Cristo en usted, la esperanza de gloria. Eso es tremendo. Usted no puede comprar eso con el dinero. Permítame hacer la pregunta. Cuando usted dice no hay esperanza, ¿no hay esperanza de qué? Puede ser en diferentes circunstancias que tal vez la gente se encuentran. Han hecho todo lo posible que saben hacer. Nosotros tenemos a Cristo como nuestra esperanza y tenemos la confianza de que Él nos ama y Él va a hacer todo por nosotros que le permitamos a Él hacer para que las cosas sean mejor para nosotros. Si nos encontramos con adversidades, a Él Exactamente. acudimos para la ayuda. Pero aún entonces, circunstancias especialmente, lo que el diablo le gusta hacer es lo que me gusta es aumentarle, ponerle uno sobre el otro. Mm, Viene un evento y después viene el otro y el otro y nubla la visión de la fe, aún para el creyente. La respuesta, como usted es lo que usted dijo, aclarar la mente y seguir adelante y confiar en el Señor. El Espíritu, la Biblia nos dice que un hombre quebrantado, uno puede tratar con eso, pero un espíritu quebrantado, ¿quién puede contener con eso? Pero llegamos a esa condición. El camino de regreso es el fe en Cristo. Y esa es la ruta apropiada, pero muchos no hacen ese viaje, aunque el camino está abierto. Nubla la mente en desesperación y sí domina. Y hay bastantes personas en esa condición, hermano Swagger. Yo sé lo que tenemos que hacer. Le entiendo. Yo sé cómo tengo que responder. Y el Señor nos va a ayudar a salir de esa desesperación. Pero a veces me encuentro con cristianos que pierden esperanza. Es su pregunta que su fe ha sido destripada por las circunstancias. Es un lugar bien peligroso donde encontrarse. Puedo ver un ejemplo perfecto, Así es. porque leemos todo esto acerca de Él y vemos lo que
está sucediendo en el cielo. El Señor habla con el maligno y todo eso. Pero Job no escuchó nada de eso. No, no, Él solo estuvo ahí recibiendo una noticia mala tras la mi otra. Dios. Vuestros hijos y vuestros hijas están muertos. Todos tus camellos y corderos y el ganado ha desaparecido. Ya no tienes nada. Correcto. Y él no sabía qué era lo que estaba sucediendo en el cielo. Y eso se requirió de fe. Sí, Porque, hasta su esposa le decía, correcto, maldice a Dios y muérete. Y el diablo le decía al Señor, él te va a maldecir. correcto, Solamente te sirve por lo que tú le has dado. correcto. Y miramos a Job mm, pasando la confusión. No perfectamente, ningún hombre lo ha hecho. ¿Y quién puede manejar todo eso? Uno de los puntos de quebrar es cuando los amigos vinieron y le aumentaron a Satanás. Amigos, ¿dijiste amigos? Sí, dije amigos, eso es lo que él le llamaba. Entonces, ellos llevaron al hombre a frustración. Les dice cosas como, bueno, tus hijos merecieron morir, eran pecadores, Dios te está castigando porque usted no es un hombre honesto, no eres lo que pareces, usted enseñaba esto a Job y ahora viene a ti, tienes que admitir que no eres tan bueno Eres como un pecador muy pensabas. malo. En vez de tratar de ayudar y consolar a alguien que está en el estado de desesperación, cuando Job empieza a hablar, deseo no haber ni aún nacido. Después habla con la idea, oh, espero que deseo que esto fuese escrito en un Fue escrito libro. en un libro, sí. Pero él estaba diciendo, quiero justificarme, quiero mostrar que no merecía esto, porque estaba en un estado de confusión. Por supuesto, en el capítulo 38 se aparece Dios. Y nunca le explica a Job. Interesante, ¿verdad? Nunca le Mm. dice, oh, ¿por qué es las cosas? Solo le dijo que se levantara como hombre. Bueno, él hizo que Job mirara toda la imagen y le dijo, Job, mírame, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los animales? ¿Dónde estabas cuando yo puse las estrellas en el cielo? En otras palabras, Dios le está diciendo, ¿por qué me cuestionas? Pero cuando se encontró Job con Dios, miró todo, la realidad, y se dio cuenta que era vil. Esa era la revelación de Job, pero esa desesperación que pasamos, hermano Schwager, puede ser algo que destripa a uno. Yo siempre creo que Dios no pone más de lo que podemos aguantar, pero esa ruta de fe y viendo la imagen grande y confiando en Dios y viendo a Dios es la única manera que podemos salir de esa desesperación. ¿Cuál es la palabra que tanta gente sufre? Depresión, Depresión, gracias. Eh, Miren, yo sé que estaba hablando con um, Robin, Robin, sí. Él tuvo un tiempo muy feo, hace como 8 o 9 años. No sé qué hace tanto tiempo, pero estaba hablando yo con él un día acerca de todo eso. Y él estaba en una posición, la fuerza militar, estaba en un buque. Él entrenaba con los hombres que cargaban las armas grandes, esos cañones. Después hubo una explosión ese día que mató a 47 hombres. Y él había entrenado a cada uno de ellos, o casi a la mayoría, en cuanto a trabajar con con el armamento, ese equipo. Y yo le dije, mira, tal vez esto es algo que esté causando tu problema. Tú no puedes perdonarte a ti mismo, no puedes borrar eso de tu mente. Se me quedó viendo y sus ojos se abrieron y me dijo, aquellos hombres que yo entrené están muertos. Y me dijo, yo estaba en ese lugar un día antes trabajando con ellos. Y apenas unas horas son las que me apartaron a mí de morir. ¿Por qué murieron ellos y yo no? Y él sintió, después de haber platicado conmigo, que como que era sí, parte de su problema. Pero yo creo que
Uno dice, bueno, entonces, ¿cómo pudo él tratar con eso? Todo lo que podemos hacer es tratar, Correcto. dárselo al Señor. No podemos hacer nada más. Circunstancias a veces Re- nos... repítalo, por favor. Hay circunstancias que nos asombran muchas veces. Son reales, no son broma. Absolutamente muriendo de cáncer, un ser querido muriendo, su hijo murió porque un borracho lo mató. Y son cosas que uno trata. Es fácil decir las palabras, pero es algo distinto decir, lo entrego a Dios. Así es, la esperanza y la desesperanza. Hablemos de esto un momento porque estas circunstancias, personas que no pueden sacar esas imágenes de su mente o cualquiera que haya sido la circunstancia, donde esa desesperanza llega, la esperanza tiene que ver con su expectativa, lo que usted está esperando y anticipando. La gente voltea a verse a sí misma y a su situación, su vida, y esperan ellos algo y dicen, yo nunca voy a cambiar, nunca voy a ser libre de esto, nunca voy a llegar al punto en el que no luche cada día. Eso es desesperanza. ¿Será parte, esa es la razón o parte de la razón por el suicidio? Absolutamente, esa es desesperación, es una esperanza de lo peor. Y hoy en esta sociedad, la desesperación probablemente es la palabra para describir a muchos. Hay una esperanza, expectación de que esto no va a mejorar, que lo peor va a suceder. Yo hablo con gente constantemente que su expectación, su esperanza, refiriendo aún la economía es horrible. Y olvidémonos de la economía, pero cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de la eternidad, la desesperación entra en la situación de la persona porque no tienen expectación. Pero cuando acepta a Jesucristo, su expectación, su esperanza, es ¿No algo creen, que se encuentra ahí. no creen que esa es la razón por la de muchos alcohólicos y muchos drogadictos? Seguro, están tratando de dormirse, reciben algo alternativa. Están tratando de escapar todo el infierno que están viviendo. No es una broma, que su vida es un caos. Y aun si lo están escondiendo por fuera, el hombre va a tratar de esconder cosas. Pero la Así desesperación, es. perdón, No, no, adelante, sigue, adelante. sigue, papá. La palabra tikva es la palabra de esperanza en el Antiguo Testamento. ¿La palabra qué? Tikva, esperanza. Hat Tikva era el nombre de la alabanza escrita por Ember, que escribió para el himno nacional de Israel, Hat Tikva, la esperanza. La mayoría no entiende, utilizamos esta palabra ambiguamente, pero la palabra esperanza significa la connotación de una cuerda entrelazada con fortaleza. Es una seguridad de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Por eso Hat Tikva, cuando Israel se convirtió en nación en 1948, lo veían como el cumplimiento de que Dios iba a cumplir su promesa. Uno no puede tener esperanza en nada más que Dios. Porque cuando la esperanza está en Dios, ahora tenemos esa cuerda, esa cuerda trenzada que nos agarra con la seguridad completa y entera de que lo que Dios ha dicho va a suceder. Correcto. Esa esperanza, como diría Pablo, no nos avergüenza. Tal vez no sucede cuando nosotros pensamos que debe suceder o de la manera como pensamos, pero sabemos con seguridad completa de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Eso es algo seguro, no es algo ambiguo. Bueno, espero que esto mejore. No, cuando yo digo espero, yo digo Dios, yo sé, conozco el resultado de esto porque tu palabra lo dice. ¿Cuántas veces una persona pone su esperanza, su fe Sí, en algo en algo más. y lo decepciona una y otra y otra y otra vez? Así es como vive la gente sin Cristo. Pero Sí, otra manera de mirarlo es llegando a un punto donde estamos desesperados. Usted usa la terminación al amén. fin de nosotros mismos. Yo creo que Dios permite eso en nuestras vidas a veces y después nosotros o podemos desesperarnos o voltearnos a la esperanza en Dios. Amén. Y muchas personas en Dios están volteando a la desesperación y alcohol, drogas, suicidios. Pablo Pablo, diría esta declaración en Romanos 1. No me avergüenzo del el Evangelio de Evangelio. Cristo.
La idea de ser avergonzado de algo es bueno, ha confiado en eso y no ha proveído, dependió en él y no sucedió. Es como cuando hacen algo con sus amigos y se meten en un carro y no prende. Es una decepción, es una vergüenza, pero todo lo que el Evangelio Sí, dice que va a ser, amén. va a ser. No me avergüenzo predicar el Evangelio de Cristo. Esa es la cura para la desesperación. He estado bajo, he estado en lo más bajo, he estado estirado. Yo he sentido esas tinieblas tratar de entrar, pero todas las veces, no algunas veces, sino todas las veces, lo que me sacaba de eso es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. El Dios habla mi circunstancia y me puede encontrar donde yo estaba y sacarme del enfoque de mí mismo y poner mi atención en su habilidad y su promesa. Y fue en ese entonces que se levantaba la esperanza otra vez. Y nosotros, yo puedo proclamarlo ahora, yo no me avergüenzo del Evangelio porque siempre funciona. Funciona para la depresión, para la desesperación, funciona para pasarnos cosas que no podemos ver. Él ha prometido que siempre estará con nosotros y nunca nos va a desamparar. Y todos en este panel pueden testificar del hecho de que Jesucristo, en nuestros momentos, en nuestros días más oscuros, Él siempre, de alguna manera, nos ha mostrado y nosotros nos hemos levantado por fe, confiando en lo que Él ha hecho. Y yo no me avergüenzo decir que el Amén, Evangelio así de es. Jesucristo es la respuesta para la desesperación, es la respuesta para la depresión, es la respuesta para esa persona que está en un lugar oscuro. Si ponemos nuestra fe en quién es Él y lo que Él ha hecho, el Espíritu Santo nos va a ayudar a levantarnos sobre el enemigo. Se nos ha terminado el tiempo y creo que ha sido un buen programa el de hoy. Han habido problemas que se han tratado, cosas que se tenían que tratar. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que el Espíritu Santo haya tocado su vida y corazón y que sean un poco más fuertes de lo que eran antes de comenzar el programa. Los amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.